Primero me interesa el contexto cubano porque es el lugar donde nací, sí, sobre todo La Habana, el contexto de La Habana y dentro de La Habana, Habana Vieja, que es el barrio donde nací y básicamente donde he visto sucesos y conflictos que han llamado la atención eh, mía y por supuesto que se han convertido después en polémicas que he trabajado en mi trabajo, que en mi obra. Y básicamente la dinámica de la cual, vamos a decir, la materia prima que me interesa trabajar en el mundo del arte y polemizar acerca de eso es antropológica fundamentalmente y no de carácter estético, más cercano a lo que serían las bellas artes. Entonces el contexto cubano es una fuente de inspiración y de conflicto constante a la cual recurro cada vez que puedo. Sí, el video precisamente me brinda no solamente la inmediatez para captar lo que quiero representar y lo que quiero capturar que está pasando en ese instante, en ese momento y que yo no puedo controlar para posteriormente ser representado o, disculpa, para posteriormente ser presentado y me permite acercarme de una manera muy dinámica, de una manera muy cálida a los sujetos que me interesan, a los sujetos protagonistas de determinados conflictos y con una cámara muy pequeña pues siempre estoy en esa dinámica de buscando, cazando lo que está pasando allí, ¿no? Ese tipo de conflictos que básicamente son conflictos de sobrevivencia. Es específicamente diferentes métodos y maneras que determinados individuos han figurado para sobrevivir, ya sea con siempre alternativos, porque son en contextos marginados y básicamente están hablando de sexualidad, de lenguaje, están hablando de cuestiones de economías alternativas, de diferentes puntos de sobrevivencia a nivel de violencia también, doméstica, callejera, y el video me permite precisamente acercarme, estar bien cerca de una forma close-up, de una manera en la cual no hay distancia, no hay respeto de privacidad, porque no existe la privacidad. El video me permite también entrar en ese campo de promiscuidades en la que vivimos normalmente en Cuba y luego pues todo eso se transmite al espectador de una forma fragmentada, en este caso de Coliseo, bastante fragmentada, que es de alguna forma de la manera en que percibimos esa realidad. Es decir, es el medio ideal para mí para canalizar ese tipo de contenido y no usar otros medios como la frialdad, vamos a decir, de una pintura o una escultura que no está en movimiento. Es decir, el movimiento es fundamental, movimiento, sonido, imagen en movimiento y sonido. Cuéntanos un poco primero del título, cuéntanos más de Coliseo, cuéntanos del título de la obra y el momento en que lo hiciste, el contexto en que lo hiciste. A ver, ¿por qué Coliseo? A mí me interesaba mucho el fenómeno de Coliseo, precisamente porque todo el mundo conoce lo que es un coliseo, sí, básicamente por el referente histórico y esta idea de circo, esta idea de show que sucede en el coliseo. Y en esta obra hay tres elementos fundamentales que a mí me interesaban potenciar y que pasa mucho en la realidad cubana también, sobre todo, vamos a decir, en estos barrios, que es el asunto de matar el tiempo libre, ¿sí? Ese ocio, cómo emplear tu tiempo de alguna forma que te puedas divertir, que puedas ganar algo de dinero y de alguna forma también en que eso genere esa riqueza, ¿no? Y se genere ese conflicto, es decir, diversión, cierto enriquecimiento, no enriquecimiento, cierta profit, como cierta ganancia y estos son elementos fundamentales que en el contexto del barrio la gente busca y al final no importa lo que va pasando y cómo se va
a nivel ético, cómo se van haciendo más complejas las maneras de hacerlo, lo que importa es hacerlo. Ahora, el nombre es Coliseo, es obvio que hace una referencia al Coliseo romano, que es como el gran referente histórico para la aparición de la violencia como espectáculo, y en general como es el gran momento de inicio fundacional del espectáculo de masa, ¿no? Cuando uno piensa en el Coliseo, piensa en el Coliseo romano, piensa en una estructura histórica enorme, compleja, con un montón de mitos alrededor. Y comparar una pecera con dos peces puestos sobre una mesa en el medio de la calle con el Coliseo parece irónico. No, es obviamente irónico porque has podido decir fish fighting, pelea de peces, o usar muchos otros títulos. ¿Por qué querías ironizar con ese título sobre estas peleas de peces en la banda? En primer lugar, los referentes que yo siempre trato de buscar y asociar con mi obra son precisamente porque estoy hablando de fenómenos completamente ordinarios, vamos a decir, básicos, que viene precisamente de la dinámica y la estructura en que vivimos en Cuba, que es una estructura donde tu mente no sobrepasa el estado de estar sobreviviendo constantemente. Es decir, en Cuba se vive en que toda tu energía, la energía diaria, va en función de conseguir lo más básico. Y de esa manera se transfiere este fenómeno que estoy hablando, de estas personas haciendo estas peleas, pero siempre asociada a un elemento histórico, a un elemento de la historia del arte, de la historia de la humanidad, y entonces tratar de crear esa conexión con uno y el otro para darle un contenido universal, vamos a decir. Que no solamente se cree ese enlace o esa referencia contextual del fenómeno cubano. Sí, una persona de cualquier otra cultura puede llegar y entender lo que está pasando sin acceder a los diálogos cubanos específicamente. Entonces, el punto del Coliseo y la ironía viene dada precisamente con esas conexiones. ¿Sí? No importa lo que está pasando allí, exactamente lo que importa es que se están divirtiendo, están siendo violentos, están ganando algo de dinero y están jugando, determinando a nivel ético sobre la vida de dos animales, seres. Y entonces, de esa forma, el Coliseo se transfiere, se traduce a lo que sería esa pecera pequeña y el público actuando directamente sobre ellos, ¿no? ¿Quieres? Vamos a movernos. Cuéntanos. Y también tiene que ver, yo creo, con el nivel de precariedad, ¿no? El nivel ese de precariedad que define, lo pone en evidencia, que define, no importa lo que está pasando en esa realidad, aparentemente lo que importa es lo que tienes en la mente. Es decir, la ilusión con la que estás viviendo esa realidad tan precaria que está pasando. Y eso te cambia tu estado mental y tu presencia en sí. Cuéntanos un poco cómo hiciste la obra. En la pieza... ¿Cuál fue el proceso para hacer? Sí, la pieza inicialmente, el proceso creativo con respecto a esta situación, este evento, es que yo me mudé a ese barrio inicialmente y vi que estaba pasando una pelea de peces anterior, muy pequeño, porque esto es como pasa por temporadas y sobre todo esto era la primavera, verano, donde los peces se ponen, bueno, ya están listos, ya se reprodujeron y entonces se ponen a criarse, a fajarse. Y básicamente eso lo vi, lo filmé
y tenía que aplicar a CIFO, entonces me interesó mucho el proyecto como fenómeno del Coliseo, pero también como fenómeno de representación fragmentada. A mí me interesaba mucho reaccionar a la idea de la bidimensionalidad y de la obra de fácil acceso, como pintura e incluso el video bidimensional en la pared. Por lo que llegó un momento donde quería transmitir esa experiencia que estaba pasando en esa cuadra, creando fragmentaciones como si fuera una tarta, ¿no? Y cada pantalla de alguna forma iba a representar una fracción de esa cuadra donde estaba sucediendo la situación, el evento, ¿no? Y básicamente lo que hice fue filmar, fue la primera vez que trabajé con un equipo de filmación, vamos a decir, para mi obra, y filmé con 2 cámaras. Se iba filmando alternamente, todo iba pasando de una manera natural. Por supuesto que el ROM iba enriqueciendo a nivel de intensidad la situación. ¿El ROM se lo compraste tú? El ROM se lo compraron ellos mismos. Ajá. Y ellos iban, porque al final al principio había como, bueno, ellos están como haciendo esto y está este grupo que no tiene nada que ver, que son camarógrafos, sonidistas, y cómo se van a relacionar unos con otros. Al final se mezclaron perfectamente, tomaban ron todos, filmaban y se unieron, se fundieron unos con otros. Entonces la pieza básicamente intenta como quebrar la estructura perceptiva cinematográfica en la que ordena toda la información en una sola pantalla con un sonido X, y entonces tenemos toda esa información consumida. Pero en la realidad nosotros no percibimos la información de esa forma. Generalmente uno se mueve y está recibiendo información por ambos múltiples ángulos, y eso es lo que me interesa básicamente representar en la obra, que el espectador entre y cree su propia película a partir del moverse y navegar la pieza. Entonces tienes este fragmento que además tu sombra incluso interactúa cuando estás pasando por delante del proyector. Tú formas parte de la misma pantalla, puede ser un individuo más, ¿no? Un personaje más. Y entonces ellos están allí, de pronto tienes otro ángulo, que esto sería como la representación de la cuadra, y siempre tienes una pantalla donde están los peces pasando, es decir, para dar la referencia de, bueno, este es el motivo de toda esta discusión. Pero en esta pieza hay un protagonismo por encima de los peces, incluso de los personajes. Es decir, hay abundancia de individuos y están constantemente en una rivalidad, que es lo mismo que pasa en esa pecera. Por eso la idea de Coliseo se traduce no solamente en la pecera pequeña, sino lo que está pasando en la cuadra. Es decir, es como una doble pecera, ¿no? Ellos terminan siendo los peces, luchando entre ellos, y el pez termina muriendo. Sí, yo tengo 3 preguntas que para mí son importantes acá. Te las digo las 3, y si tú quieres, después que te repita, si las vas contestando una por una, o si quieres mezclarlas, como tú quieras, y después yo puedo repetir. La pregunta número 1 es que, obviamente, sobre Cuba hay muchos estereotipos, muchos mitos y muchas percepciones diferentes de lo que ha pasado allí desde la Revolución Cubana. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo se ve esta situación, este evento que tú grabas en las calles de La Habana hace pocos años, hace 2015? Es un evento que, ¿cómo crees tú que lo percibe desde las 2 posiciones que son las que se han impuesto en cuanto a cómo percibir lo que pasa en Cuba? La posición del gobierno cubano y de los cubanos que son pro gobierno, y la posición de los exiliados
que son antigobierno, que ha sido como esta eterna tensión entre estos dos bandos que están que crean, ¿no? la narrativa de lo que está de esa tensión entre esos dos bandos que sale la narrativa de lo que es Cuba, ¿no? En los últimos 60 años ha sido así, pero yo siento que este es un tipo que tú estás trayendo un tipo de realidad que no entra en el discurso de ninguno de los dos, ¿no? Que el discurso de unos es esta cosa no puede existir, porque en primer lugar es ilegal, ¿no? Apostar. En segundo lugar muestra a la gente como en unas condiciones muestra a La Habana como una precariedad que tampoco el gobierno cubano tampoco muestra a La Habana de esa manera, la vende más bien como una atracción turística. Y si te pones a pensar del otro lado, pues la gente cuando piensa en la revolución, piensa como todo una cosa, una masa homogénea de borregos que van siguiendo y van acatando todo lo que dice el gobierno, y resulta que aquí hay una gente que se está moviendo con cierta libertad, ¿no? Que se está creando sus propios espacios, que están ignorando lo que el gobierno les dice que son las cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer, y están haciendo las cosas que ellos quieren de todas maneras, aunque sea ilegal. Porque hay todo un mundo de ilegalidad acá que existe por fuera de lo que uno se imagina que está permitido allí, ¿no? Entonces, cuando tú hiciste esta pieza, tenías pensaste en cómo iba a ser leída desde esos dos ángulos, desde el ángulo de la lectura oficial del gobierno cubano y el ángulo del exilio oficial, digámoslo así, de la gente que se opone al gobierno cubano. ¿Tenías algo de eso en mente? Hasta cierto punto sí, pero voy a decir que siempre he tenido como más en la mira la posible reacción de la oficialidad y el gobierno cubano. Precisamente porque cuando he producido estas piezas estoy en el contexto cubano y me interesa mucho criticar la realidad cubana. Y esa realidad cubana, lógicamente, es inevitable que se convierta en política. Es inevitable que tengas un posicionamiento político y que tengas un discurso donde esto, precisamente como bien explicaste, es ilegal, ¿sí? Porque hay un juego, hay acciones, hay intercambio de dinero. Segundo, porque hay un desorden público en las calles que supuestamente no debería ocurrir. Pero lo interesante es que dentro de esta misma dinámica entran miembros que forman parte de esa oficialidad como policías que también vienen y apuestan en determinados lugares. No exactamente en este caso de la calle, pero sí pasa en patios privados y azoteas privadas donde se va y se juega mucho más dinero, 150, 300 dólares por una pelea de peces, de perros. Y lo interesante que tiene esto es que, a diferencia de los perros, el perro tienes que alimentarlo más, el perro tienes que tener mucho más cuidado. Es decir, es un cuerpo mayor que sangra, el pez no, el pez se muere y no pasa nada. Entonces es más discreto para pasar inadvertido en esa realidad oficialista que está tratando de censurar constantemente y de controlar lo que está pasando. Es decir, es muy conveniente apostar y jugar con un pez en vez de un perro. Una relacionada con el tema racial, ¿no? Justamente que estabas hablando de la marginalización de ciertos sectores que nunca han tenido beneficios ni privilegios que tienen otros sectores, ¿no? Como estas personas que viven en este barrio, un barrio marginal, donde la precariedad y la pobreza se hace muy evidente. Y la última pregunta que te quería hacer era ¿cuál es la percepción que estos sujetos que están acá tienen de la representación que tú haces de ellos, ¿no? Y cómo
cómo involucras al sujeto, a estos sujetos en su propia representación. Esas son las dos preguntas que la puedes contestar si quieres mezclándola o separadas. Para mí, en esta obra inicialmente, o no es el foco mío hacer un análisis racial de la pieza, pero lógicamente se puede hacer, es posible. Yo diría que el contexto donde estamos, donde filmamos básicamente, es un contexto de La Habana Vieja, zona de puerto, que históricamente ha sido un sitio donde ha llegado mucha migración, sobre todo de oriente de Cuba. Sí, por lo tanto, Santiago, Guantánamo, ha sido un área de aglomeración, de trabajo forzado de puerto y de una clase obrera. Esta clase obrera fundamentalmente ha sido negra por los años. Es decir, en La Habana, en un momento determinado, lo que era La Habana Vieja fue un centro de poder, de dinero, pero lógicamente se fueron, la clase más rica se fue moviendo hacia afuera, y esta Habana Vieja y Centro Habana fue más poblada por gente pobre y trabajadora. Ya con el proceso revolucionario. ¿Cuba cuándo se abolió la esclavitud? 1868. 68, Sí. Un poco antes que en Brasil. Con Carlos Manuel de Céspedes, 10 de octubre de 68. Y lo que pasa, pero eso no significa que el racismo se eliminó en Cuba, no. Para nada, lógicamente. Lo que pasa es que se solapa con una idea de igualdad, y esta idea de igualdad significa que el blanco es el mejor amigo del negro, trabajan juntos, pero el negro no puede entrar en la familia del blanco. Si tan pronto esa línea es cruzada, entonces hay un conflicto y una oposición entre ambas partes, ¿no? Ese es el detalle de lo que pasa en la revolución. En el contexto, vamos a decir, revolución cubana, 1959 en adelante, cuando se trata de hacer la igualdad social. Pero lógicamente no hay una igualdad social. ¿Tú tenías una motivación para mostrar la relación entre la precariedad económica y lo racial, o no fue una de las motivaciones para hacer este video? En principio no, excepto algunas piezas, muy pocas piezas, digamos 5 de ellas en los videos, que yo sí me enfoco en el tema racial. El resto yo no me enfoco en el tema racial porque para mí me interesa más hablar de sobrevivencia en este contexto y cómo ellos se ingenian creativamente maneras de sobrevivir. Pero lógicamente, cuando estoy representando tanto negro en los videos, estamos hablando de un contexto marginado, estamos hablando de un sector, una comunidad que lógicamente está intentando encontrar la manera de cambiar, pero que la manera de cambiar no se trata solamente de la economía. Y eso me di cuenta en otras piezas porque, por ejemplo, había una pareja vecina que ellos salían a la calle a jinetear, básicamente, sí, venderse sexualmente, ambos lo hacían, y cuando regresaban hacían mucho más dinero de lo que hacía una familia cubana en ese momento. Estamos hablando de hace 10 años atrás, ellos hacían $800 en una semana. Eso era un salario básicamente de lo que se podía hacer en Miami o algo así, del mismo sector, por ejemplo, social. Y estas personas no sabían qué hacer con el dinero. Lo que hacían era, precisamente porque su paradigma era comprar cadenas de oro, era ir a la discoteca, a un club y gastar dinero, divertirse, pero no tenían una estructura planteada de cómo romper esa dinámica de vida. Y por supuesto que querían de alguna manera tener una mejor casa, acceder a un nivel de vida diferente, pero no eran capaces de hacerlo, porque estaban dentro de eso. Entonces, de alguna manera vamos a decir, pienso yo, que la economía fue un factor fundamental mucho tiempo atrás para que esta clase fuera marginada, pero ahora, incluso esta clase teniendo dinero, los paradigmas que tienen y las referencias ya son muy básicas y no saben cómo salir de ese sector. Justamente en este contexto que estabas hablando de cómo
no existe para la gente que entra en este círculo vicioso de la precariedad como estructuras que le permitan salir de allí, me imagino, educarse, tener otra percepción de cuál es el contexto cultural, etcétera, que son las cosas que hacen que la gente pueda salir de la precariedad. Incluso para los que tienen, los que logran resolver el problema económico de alguna manera, ¿no? Como estabas diciendo. Justamente en ese contexto me parece interesante traer esta otra pregunta acerca de cómo involucras tú a estos sujetos en su propia representación, en la representación que estás haciendo de ellos. ¿Cómo perciben ellos estas imágenes? ¿Tú las compartiste con ellos, se las mostraste? Ellos participaban de alguna manera en la forma como el video se estaba haciendo. Hay una cosa que evidentemente tú lo dijiste al principio, es muy impresionante de las imágenes, es que estás muy cerca, que allí estás viendo a un hombre mordiéndose las uñas, aquí está como casi en la oreja de ellos, o sea, hay una cercanía muy estrecha entre la cámara y los sujetos. Entonces, uno siente que ellos están es obvio que están conscientes que hay una cámara aquí, ¿no? Es obvio que no están actuando, es obvio que hay una complicidad, ¿no? Es obvio que ellos se sienten familiarizados con lo que están o afines con lo que están haciendo el video, pero que tan conscientes están ellos de esta representación, de cómo ellos van a ser, de cómo su imagen va a ser percibida en otros contextos, de qué es lo que ellos quieren que su imagen diga, todas esas cosas que son importantes, ¿no? En términos del sujeto, de cómo estos sujetos son presentados, traídos a otro contexto que es el del arte contemporáneo. Cambiamos para en esta pantalla. Sí. Para mí, el primer punto está en mi relación con ellos. Mi relación con ellos, incluso sin obra de por medio, es una relación de vecinos. Y ahí hay una distinción bastante grande con otros artistas y dinámicas de trabajo de otros artistas, por ejemplo, como Santiago Sierra, que su acercamiento es más de empleador y obrero. Para mí no, yo no puedo tener esa relación con ellos porque ellos son mis vecinos. Y antes, durante y después de la obra vamos a seguir interactuando. Y las relaciones de poder y las relaciones de dinámicas, y estoy hablando no poder de dinero o no, porque la relación mía con ellos y la dinámica que yo he establecido de trabajo no viene por pagar dinero a ellos. Es decir, a mí no me interesa desde el principio establecer esa dinámica, primero porque yo no tenía dinero para pagar, segundo, si yo pagaba dinero, después ellos iban a pedir dinero cada vez que yo necesitara firmar, y como yo no tenía una economía en ese momento que podía hacerlo, entonces no iba a funcionar de principio. Es decir, la relación empieza más bien como yo te ayudo, tú me ayudas, somos vecinos, estoy haciendo este proyecto, ¿cómo tú lo ves? Y en ocasiones se ha convertido en algo bastante difícil como proceso, que he tenido que esperar más de un año para poder hacer una obra e intercambiar un tatuaje, por ejemplo. En una época, un tatuaje. En una época yo estuve haciendo tatuajes en Cuba, en La Habana, y entonces fue cuando ellas dijeron, bueno, yo te ayudo con esto y tú me haces un tatuaje. Siempre hay como algún intercambio, pero no necesariamente dinero, y eso es algo que marca la relación entre los dos cuando tenemos intereses. El otro punto es que en otras obras, estoy hablando de una reorganización familiar, que eso fue en el 2005-2006, la dinámica que establecimos era que ellos venían
una familia venía y pedía comida al resto de los vecinos para hacer su comida el 31 de diciembre completamente gratis, a merced de los vecinos. Entonces, lógicamente yo era un vecino más, yo era el que estaba en principio organizando la idea, pero yo era un vecino más. Entonces había siempre la tensión de, bueno, voy a pedirte a ti que eres el inmediato, pero si no me das, la obra puede quedarse ahí mismo. Y entonces había que jugar con esas cosas. Luego también ellos intentan involucrarte de alguna forma en procesos de vida, porque sabe que, bueno, que de alguna forma tú tienes acceso a otra educación, a otras partes, o estudiaste arte, y eso ellos lo ven como un privilegio, lógicamente, y como un privilegio al mismo tiempo como una locura. Hay un margen ahí de respeto, pero al mismo tiempo no importancia hacia eso, porque no le va a cambiar a ellos nada, en cierta medida. Ellos cogen lo que pueden y así está, y esa es la dinámica que se establece. Pero con el punto de las piezas siempre está esa relación de hasta qué punto mantienes o tensas la soga para que se mantenga el equilibrio entre los dos, entre ellos y yo. Y por otra parte, cuando salen los catálogos, por ejemplo, le enseño los catálogos y le da mucha satisfacción ver la imagen en la revista, ¿no? Es como salir en la revista Hola o Metropolitan, y entonces como, mira qué bien estoy en esta revista, aunque no entienda lo que están diciendo a nivel de términos. Pero están conscientes que están siendo promovidos. Otro contexto. Exacto. Muchas veces yo los invito también que vayan a las exposiciones cuando son en La Habana. Ellos no van, la mayoría de las ocasiones no van. ¿Y cuando van, qué pasa? Cuando van, les resulta muy interesante, se sienten identificados. Generalmente van 2 o 3 y entonces como que, mira fulano, y se ríen, se sienten como, qué cómico, mira como hizo, se comportó de esta manera o no, pero nunca hay un sentido crítico. Pero en ocasiones hay una obra donde sí eso cambió algo importante para mí y para la persona que la vio, que es la obra Más allá de las luces que veo, donde filmo los dientes de oro de las personas. Y hay una muchacha que sale en el video que cuando vio todo el sentido completo de la narrativa del video, se quitó el diente de oro. Entonces eso cambió algo en ella y eso es interesante. Eso es interesante. Lo que pasa con la manera en que el acercamiento que tengo con la cámara hacia estas personas, estos sujetos, es que precisamente no escondo nada, no hay ningún tipo de mecanismo para ocultar la cámara o ocultar ningún dispositivo con el que esté grabando información. Normalmente lo hago de una manera muy honesta, me acerco a ellos, no le pido permiso en principio, porque me interesa que esa realidad que está sucediendo no se rompa y cuando ellos se dan cuenta en un momento determinado puede parar uno que otro y me pregunta ¿por qué estás filmando? ¿Qué está pasando? ¿Para qué es esto? Y bueno, les explico que es para un proyecto artístico, una película o algo, y luego ellos como se encuentran cómodos con eso y se relajan y siguen con la dinámica que tenía. Y entonces en ese sentido, donde ese punto de cambio me interesa mucho porque ahí es donde me vuelvo invisible con la cámara y mi presencia. Y puede pasar lo que esté pasando delante, que de alguna forma es que me cuestiono si quiero filmar eso o no, o si realmente es ético filmarlo, entonces soy yo. Porque la realidad pasa incluso mucho más intensa a partir de ese momento. Y lo cual permite que me acerque con la cámara sin usar zoom, permite que realmente tenga un acercamiento mucho más potente, mucho más fuerte, donde incluso en la obra puedes sentir el calor de la presencia de ellos.